siguiendo una ley física. Pero sí, hasta ahora ustedes trabajaron siempre despreciando el efecto del aire y ahora vamos a considerar que el aire está actuando sobre la esfera. ¿Sí? Vamos a considerar la fricción del aire, el rozamiento, ¿sí?, que produce el aire sobre la esfera cuando cae. La idea es usar estas leyes de Newton, ¿sí?, el concepto de Newton, para calcular la velocidad y el comportamiento de la velocidad y la aceleración con el tiempo. Eso es lo que vamos a hacer en el día de ahora, ¿sí?, en un ratito, en este problema. Es lo que yo quiero calcular. ¿Entendieron el problema? ¿Sí? Tienen una esfera en el aire y quiero seguir, ¿sí?, la velocidad, cómo cambia la velocidad con el tiempo y cómo cambia la aceleración con el tiempo. Es lo único que quiero hacer. Ahora sí, pero en vez de en el vacío, ¿sí?, vamos a poner una fuerza de fricción. Ese va a ser su movimiento. Lo voy de nuevo, vean que primero empieza despacito y después, sí, vean que simplemente llega un momento, ¿sí?, en el cual cae a velocidad constante. Es un movimiento mucho más complejo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, ¿cómo tratar de contestar esa pregunta? ¿Sí? Ok, yo acepto, o sea, experimentalmente nosotros sabemos que hay el aire afecta el movimiento de los cuerpos. ¿Y por qué? Porque cuando vamos en auto, sacamos la mano por la ventanilla, si vemos que el aire nos empuja en la dirección contraria a la velocidad con que tiene el auto, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Vieron? Sí, Los sí. perros sacar la cara por la ventanilla y ven que los pelos vuelan para el otro lado. Así que el aire, ¿sí?, produce una fuerza, ¿sí?, que arrastra, digamos, que trata de arrastrar el cuerpo. Muy bien. Tenemos que tener en cuenta varias cosas, ¿sí? La primera es que la fuerza esa, ¿sí?, tiene que ver con la velocidad, es proporcional a la velocidad. Pero claro, o sea, depende de la velocidad. Entonces tenemos varias cosas para hacer, que analizar. Una cosa es en el caso de que sean velocidades bajas y otra cosa en el caso de que sean velocidades elevadas. ¿Sí? Y bajas y elevadas, bueno, no le voy a dar una charla de hidrodinámica, pero tiene que ver con que cómo se mueven las moléculas de aire alrededor del cuerpo. ¿Sí? Si las moléculas de aire se mueven suave alrededor del cuerpo, ¿sí?, son velocidades bajas. Ahora, si el movimiento del cuerpo es tal que arrastra las moléculas de aire, ¿sí?, en su movimiento, entonces estamos trabajando con velocidades elevadas. En esos dos regímenes, velocidad baja, ¿sí?, y velocidades elevadas, la fuerza que ejerce el aire es distinta, ¿sí? Es completamente distinta. Tiene distintas leyes matemáticas. Para el caso de velocidades bajas, tenemos más o menos ese comportamiento. Vean que la partícula está bajando a una cierta velocidad y el aire se mueve alrededor de la partícula. Eso es velocidades bajas. En esa situación, la fuerza viscosa es contraria a la velocidad y tiene dirección contraria a la dirección de velocidad y es proporcional al módulo de la velocidad. Esto se llama ley de Stokes, ¿sí? Y que es la persona que estudió este problema y pudo calcular la constante esa K para una esfera, que es 6pi el radio de la esfera por ese coeficiente eta, que es la viscosidad del medio. ¿Sí? La viscosidad del medio es, para que tengan una idea, es un coeficiente que tiene que ver cómo disipa energía un material. Simplemente para eso. Y tiene que ver, digamos, fenomenológicamente o macroscópicamente, lo podemos darnos cuenta porque tiene que ver con cuán espeso, ¿sí?, es el medio, el material. Bien.
Ahora, ¿qué pasa cuando la velocidad es más elevada? Cuando la velocidad es más elevada, ¿sí? Ya el propio movimiento de la partícula arrastra aire, moléculas de aire alrededor de él, y entonces la velocidad, ¿sí? Ya no tiene la misma dirección, es dirección contraria a la velocidad, pero su módulo es proporcional al cuadrado de la velocidad. ¿Está? Por lo tanto, esa constante va a ser función de varios parámetros, ¿sí? Que ya es más complicada de describir, tiene que ver con la densidad del fluido, la densidad en este caso del aire, tiene que ver con la superficie frontal del cuerpo, ¿sí? Y con la viscosidad. Esos son los parámetros fundamentales. Cuando ustedes lean el manual de su auto, ¿sí? Van a encontrar en general una función que tiene que ver con el consumo, ¿sí? Con el consumo, en realidad va a aparecer cuál es la fuerza que hace el motor, que hace el auto, y van a ver que la fuerza, aparece un término que es la fuerza de fricción, que es proporcional al cuadrado de la velocidad. ¿Eso qué significa? ¿Sí? Y en definitiva se va a traducir en un consumo a mayor velocidad, ¿sí? Mayor fuerza de fricción con el aire y por lo tanto, ¿sí? Van a tener que consumir más combustible que a baja velocidad. Eso aparece en los manuales de los autos, así que recomiendo que lo lean. Bien, esto es en cuanto a cómo se modela. Obviamente nosotros vamos a tratar de trabajar con una serie de parámetros, ¿sí? De simplificaciones del caso, ¿ok? Porque en la vida real, si yo quiero resolver este problema de la vida real, yo tengo que tener en cuenta varias cosas, ¿ok? ¿Por qué? Tenemos una esferita en caída libre, pero, a ver, yo supongo que tengo alguna de las hipótesis, ¿sí? Yo quiero ver esto, ¿qué tengo que hacer? Bueno, voy a suponer primero que conozco el radio de la esfera y conozco la masa de la esfera. Esas son cosas que asumo que las tengo. Después, voy a tener que conocer el medio. Por ejemplo, puede ser glicerina, puede ser aire, ¿sí? ¿Está? Glicerina es porque este experimento se puede hacer muy bien con pelotitas de acero, ¿sí? En glicerina, y entonces uno puede medir bien la velocidad con que está cayendo, o sea, el movimiento del cuerpo, tenerlo. Bien, entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a trabajar siempre a bajas velocidades, de forma tal de que la fuerza viscosa sea proporcional a la velocidad y no al cuadrado. ¿Y eso por qué? Porque si no, se nos complica mucho la matemática. ¿Está? O sea, ¿qué significa? En la vida real, como en el auto, quiero modelizar el auto, aparece una fuerza viscosa al cuadrado, ahí solamente gente lo tiene que hacer por computadora, porque es lo que se llama resolución numérica. Pero nosotros, como estamos aprendiendo, vamos a trabajar siempre con la fuerza proporcional a la velocidad. Fuerza viscosa siempre proporcional a la velocidad, de forma tal de poder encontrar alguna solución analítica. Y por último, la última hipótesis que vamos a usar es que el empuje es despreciable frente al peso. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un cuerpo sumergido en un fluido, sea aire, sea glicerina, sea agua, siempre aparece el empuje, que es la fuerza que le ejerce el fluido estático, ¿sí? Al cuerpo, que es igual al peso del volumen de fluido desalojado y apunta en la dirección contraria a la gravedad, que es lo que está puesto ahí. Vean que es una esfera, el volumen de la esfera es 4/3 de pi r cubo. Rho es la densidad del fluido, ¿sí? Así que 4/3 de pi r cubo por rho es la masa de fluido desalojado, ¿sí? Por la gravedad es el peso de fluido desalojado por la esfera. Entonces, ese es el empuje. Obviamente, esto es en la vida real, yo tendría que considerar el empuje para esto, pero ¿saben qué? Si la densidad, ¿sí? De la esfera es acero, supongamos que la esfera es una esfera de acero, ¿sí? El empuje, ¿sí? De la esfera, comparado con el peso de la esfera, es mucho más chiquito, porque la densidad, por ejemplo, si fuese aire, la densidad del aire es 1,2 kilogramos por metro cúbico, la del acero son 7.800, así que uno es despreciable frente al otro. Así que
para todo lo que vamos a hacer ahora, simplemente es que voy a olvidarme de la fuerza de empuje. Olvidarme de la fuerza de empuje de forma tal de que solo considerar la atracción gravitatoria, ¿sí?, y la fricción viscosa, la fricción del medio, y no el empuje que te hace el medio. En definitiva, gente, para este problema hay tres interacciones que están actuando. La interacción entre la masa y la Tierra, la interacción entre la masa y el fluido, y la interacción entre la superficie de la masa y el fluido. ¿Sí? Tienen tres interacciones. La primera es el peso, la segunda es el empuje y la tercera es la fuerza viscosa. Nosotros vamos a tirar el empuje de forma tal de que nos vamos a quedar con solo dos interacciones. Bien. Okay. Primer principal, ¿sí? ¿Cuál es la trayectoria? La trayectoria es una línea recta, ¿sí? No hay mayor inconveniente, ¿sí? ¿Cuántas interacciones hay? Dos había dicho, ¿sí? ¿Y cuáles son? Obviamente, la interacción entre la esfera y la Tierra y entre la esfera, ¿sí?, la superficie de la esfera y el medio. Esas son las cosas. La pregunta ahora es, ¿dónde ubicamos el sistema de referencia? ¿Sí? Miremos la trayectoria, ¿sí? Miremos. ¿Dónde ustedes ubicarían el sistema de referencia? En la posición más alta. O en el piso, no sé. En la posición más baja. Ustedes tienen que garantizarse que cuando hacen el dibujo se cumpla la primera ley de Newton. ¿Sí? ¿Está? Así que en el dibujo, ¿dónde elegirían? Yo lo elegiría tal cual están las dos rectas, viste que hay como una especie de L, pero no en donde la esfera hace su trayectoria, digamos, sino al principio. No sé si me explico bien. ¿Acá? No, pero abajo de todo. En ¿Acá? la posición, no, más a la izquierda. A la izquierda. ¿Se entiende? ¿Acá? No, ahí, sí, ahí pondría el origen y después sí. Pero esta barrita que está acá no tiene ningún sentido. Se puede hacer, ¿sí? Yo no te digo que no, es perfecto. Ok. Mientras elijan un punto cualquiera en la superficie andaría bien. En particular yo elegí ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es más fácil poder hacer la descripción posterior. ¿Sí? La ecuación de la trayectoria me queda relativamente fácil. ¿Qué sistemas de coordenadas uso? ¿Sí? Y bueno, voy a usar X en la dirección de la gravedad, porque la que manda acá es la gravedad, ahí en la dirección perpendicular. Esas son recomendaciones que yo hago, pero no tienen por qué elegirlos. ¿Sí? Mientras sea un sistema de referencia inercial y sea un sistema de coordenadas, ¿sí?, cartesiano, que simplifique la ecuación de la trayectoria, pueden usar cualquiera. Bien, ahora el problema, ¿sí?, es que vamos a tener que identificar, vamos a ponernos de acuerdo cuáles son la nomenclatura de las fuerzas, ¿sí? Nosotros vamos a usar la interacción esfera-tierra, es la fuerza peso, ¿sí?, y la voy a llamar P. La interacción entre la esfera y el medio, que tiene el empuje y la fuerza de rozamiento. Dijimos que el empuje no iba a estar, así que ya está, lo saco, y la fuerza de rozamiento la voy a llamar FB. ¿Sí? Esa es la nomenclatura que voy a hacer. ¿Y por qué lo necesito? Porque lo que voy a hacer ahora es escribir el diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Y para eso tengo que, bueno, pasar a seleccionar el punto del diagrama de cuerpo libre. Y esta es la parte más difícil de este problema. ¿Sí? Seleccionar el punto del diagrama de cuerpo libre. Así que, si tiene alguna pregunta para hacerme de antes, díganmela ahora, porque esta parte necesito toda su atención. No que estén pensando en un ítem anterior. ¿Podrías volver un segundo a la diapositiva anterior? Ahí está. Perdón.
Espera que estoy tratando. Ahí está. ¿Ahí está? Sí, perfecto. ¿Alguna pregunta de acá? No, está, gracias. Bien, sepan que los PDF de esta clase están en el campus, ¿sí? ¿No? ¿No lo encontraron? El de hoy yo no lo vi, pero Ah, perdón. El de hoy no está. Claro, yo te iba a pedir si lo podías subir ahora, así Ya, por la... perdón, pero está subido. Sí, pero esperen que entro y se los visualizo porque lo subí. Ah, entonces, esperen. Claro, está puesto en no mostrado a estudiantes. Mostrar. Ok, está ahí subido. Ahora pueden acceder. Bien. Bien, entonces, sigamos con el problema. ¿Sí? Ahora tenemos que seleccionar el punto en el diagrama en el cual vamos a hacer el punto de la trayectoria que vamos a usar para hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces, para eso, tenemos que analizar un poquito la fuerza. ¿Por qué tenemos que analizar? Porque tenemos una fuerza que depende de la velocidad. Este cuerpo parte de un punto que tiene velocidad cero. ¿Está? Por lo tanto, acá, arriba de la trayectoria, en este punto de la trayectoria, tenemos un cuerpo que está en reposo, ¿sí? Y entonces no va a haber una fuerza viscosa, porque está en reposo. Y la única fuerza que va a estar actuando es el peso. Pero a medida que vayamos bajando, ¿sí? A medida que vayamos bajando, empieza a aparecer la fuerza viscosa, ¿sí? Pero al principio, como valía cero, ahora es un poquito más chiquita, es menor que la fuerza viscosa y por lo tanto va a estar acelerado hacia abajo, en la dirección X. Va a estar acelerado así. Ahora, cuando a medida que eso va a producir, como la velocidad va para abajo, va a producir que se incremente la rapidez. Al incrementarse la rapidez, se incrementa la fuerza viscosa. Y ya va balanceando el peso, por lo tanto la aceleración va a ir disminuyendo. ¿Sí? Va a llegar un momento, ¿sí?, en que casi... Profe, casi no se está viendo cómo va avanzando, ¿eh? Yo lo veo. Yo lo veo también. Yo también. Ah, bueno, entonces soy yo solo. Nada. Vamos por partes de nuevo. Empiezo de nuevo. Volvemos a empezar. Tienen que borro eso. Así después lo edito. Y queda todo bien. Al principio está la partícula parte del reposo y por lo tanto la fuerza viscosa vale cero y la única fuerza que está aplicada es el peso. La aceleración entonces va a ser la aceleración de la gravedad. Eso va a hacer que un instante después tenga una velocidad de caída y entonces aparece la fuerza viscosa, la fuerza peso nunca cambia, aparece la fuerza viscosa, la aceleración cada vez va a ser un poquito más chiquita, pero igual va a estar acelerado en dirección vertical. Después eso va a hacer que aumente la rapidez y cada vez que aumenta la rapidez, aumenta la fuerza viscosa, disminuyendo la fuerza neta. Va a llegar un momento, ¿sí?, en el cual la fuerza neta, la fuerza viscosa, alcanza el valor de la fuerza peso y entonces la aceleración vale cero. En ese instante, que lo marqué con una línea verde de la trayectoria, a partir de ahí la velocidad va a ser una constante porque la aceleración es cero y por lo tanto la velocidad pasa a ser una constante y todo el resto de la trayectoria del movimiento hasta alcanzar el piso lo hace a velocidad constante. Entonces, vean, ¿sí?, que tenemos toda una parte de arriba en el cual una parte de la trayectoria superior en la cual la fuerza viscosa es menor que la fuerza peso y tenemos otra parte en la cual la fuerza viscosa vale la fuerza peso y se hace movimiento
uniforme. Entonces, ahora pregunto, ¿sí? ¿Qué creen que debería usar, qué puntos creen que debería usar para hacer el diagrama de cuerpo libre? Ese momento en Eh, donde se ¿Inicial o cuando ya la velocidad es constante? Antes o no, para que haya aceleración. claro, el Exactamente. momento ese donde está justo ahora la bola uy, Uy, para donde cambie se vuelven las fuerzas. bien, tiene que ser algo en el cual yo tenga aceleración, porque en definitiva lo que voy a hacer, ¿sí? Es elegir un punto, ¿sí? En el cual sea representativo del movimiento. Ya cuando vean que el movimiento es un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Ahí ya no tienen ecuación diferencial porque ustedes ya saben cómo resolverlo. Es muy fácil. ¿Está? Es velocidad constante, aceleración cero. Así que, bien, entonces vamos a tener que tomar ciertos criterios. Hay algo que... No puedo tomar los puntos donde tengo aceleración cero, ¿sí? Que es todos los puntos de acá abajo. ¿Sí? Toda esta parte no puedo tomar. ¿Sí? Acá no puedo hacer el... ¿Por qué? Porque la aceleración vale cero ahí. Entonces, no es representativo del movimiento. Ya sé que bajan, ¿sí? Pero no es representativo del problema dinámico. ¿Está? Tengo que usar, ¿sí? La posición inicial no la puedo usar porque desapareció la fuerza viscosa. Por lo tanto, tengo que usar cualquier punto, ¿sí? En la fila superior, salvo el inicial. ¿Entienden? ¿Sí? Entonces, elijo uno cualquiera de ellos, ¿sí? Para hacer el diagrama de cuerpo libre. Pero tengo que, ¿sí? De todos los puntos de la trayectoria, vean con este análisis, elegí cuál, uno de esos que sea representativo. Bien, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Bueno, ya está hecho, en definitiva, ¿sí? El diagrama de cuerpo libre es este. La partícula, la fuerza viscosa y el peso. Punto, no quedan mayor inconvenientes. Ahora, la segunda ley de Newton, fuerza, el peso más la fuerza viscosa es la masa por la aceleración. Si yo pongo sistema de coordenadas, ¿sí? Que elegí, puedo escribir ambas fuerzas y la aceleración, los tres vectores los escribo en el sistema de coordenadas, y esto me va a permitir hallar, ¿sí? La ecuación de movimiento. Porque es un problema unidimensional, estaba todo en la misma dimensión, así que muy fácil, y puedo llegar a la ecuación de movimiento. Vean que esta ecuación de movimiento es una ecuación de movimiento que es distinta a las otras que estuvimos viendo. ¿Tá? Aparece la aceleración y la velocidad en el medio. Así que esta ecuación se tiene que resolver de alguna manera. Yo lo que hice acá es simplemente reacomodar un poquito, poner la aceleración, que es la derivada de la velocidad respecto al tiempo, ¿sí? K por B lo pasé al otro término, ¿sí? Igual a mg. Esta ecuación, que es la ecuación de movimiento, la puedo escribir en forma diferencial. Derivada segunda, y entonces me quedaría como estábamos haciendo. ¿Sí? Derivada segunda. Bueno, nosotros podemos resolver o la que está en azul o la que está en verde. Recuadrado. O sea, encontrar la solución para la posición en función del tiempo y resolver esa ecuación diferencial de segundo grado, o resolver la primera, que es una ecuación diferencial de primer grado. Bueno, usualmente lo que hacemos, ¿sí? Es resolver la ecuación diferencial de primer grado. ¿Por qué? Porque es más fácil. Y es lo que vamos a tratar les voy a tratar de mostrar cómo se resuelve, porque nunca lo hicieron, cómo se resuelve esto, pero van a ver que es relativamente fácil. Vamos a tratar de resolver la primera ecuación diferencial. Esta es una clase de matemática 1. Resolver la ecuación diferencial esa. Y esto lo vamos a hacer despejando. Aparece... Ahí está. Bueno.
Vamos a escribir la ecuación diferencial, vamos a resolver esa ecuación diferencial. Y para eso, qué feo que me apareció ahí, algo que tiene que ir después, vamos a despejar la velocidad, la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Lo único que hice acá fue un poquito de matemática. Pasé KB para el otro lado y dividí por M. ¿Sí? Un poquito de álgebra. Vean que de un lado tengo derivada de velocidad dividido derivada de tiempo, esos diferenciales, ese cociente, igual a algo que es solamente función de la velocidad. ¿Sí? Vean que no aparece explícitamente el tiempo. Entonces lo que puedo hacer es pasar el diferencial de t que está dividiendo multiplicando y g menos k sobre m por b, pasar dividiendo al primer miembro. O sea, hacer esta cuenta. Esa cuenta, ¿sí? Simplemente lo que hice, ¿sí? Es un poquito de matemática. Vean que de un miembro tengo únicamente que está la velocidad y del otro lado tengo que aparece el tiempo. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es integrar. Y aplico la integral y tomo, bueno, el tiempo cero, yo tenía velocidad cero, ¿se acuerdan que lo largaba de reposo? ¿No? Y en el tiempo t tendrá una velocidad v de t. Tengo que resolver ese integral. ¿Cómo resuelvo ese integral? El método usual es hacer sustitución. ¿Eso qué significa hacer sustitución? Y bueno, a ver, el denominador lo llamo u, y entonces diferencio, ¿sí? Y me queda du, g es una constante, así que cuando diferencio se va a cero, k sobre m son constantes, así que du me queda menos k sobre m de b. Entonces, de acá reemplazo g menos k sobre m por b, lo reemplazo por u, y db lo reemplazo por m menos m por du sobre k. ¿Sí? Entonces, esto me queda... Vean, ¿sí? Reemplacé, ¿sí? du, me queda m du menos m du sobre k, es justamente lo que era db. Y g menos k sobre m por b es u, así que me queda, ¿sí? Cambié de variable. Ahora, al cambiar de variable también tengo que cambiar de límites de integración, ¿sí? Vean que cuando b vale 0, u vale g, y cuando b vale b, ¿sí? Que es el límite superior, u es g menos k sobre m por b. Así que tengo que poner ese límite. No solamente cuando hago sustitución, no solamente debo hacer sustitución en el integrando y en el diferencial, sino también en los límites de integración. La segunda integral, la que está en el miembro de la derecha, que es esta, es fácil de resolver porque es simplemente t. ¿Sí? Entonces, ahora lo que voy a hacer es sacar el factor común m menos m sobre k, ¿sí? Y lo paso al otro miembro, y lo que me queda entonces es resolver ese integral de diferencial de u sobre u, que es igual a menos k sobre m por t. Bueno, la integral de diferencial de u sobre u es el logaritmo, ¿sí? El logaritmo va a ser el logaritmo de u evaluado en g menos, en los límites de integración, límite superior y límite inferior. Eso me queda la diferencia de logaritmos, pero como el logaritmo de algo que tiene unidades no lo puedo trabajar, entonces tengo que trabajar con el logaritmo del cociente. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la diferencia de logaritmos era el logaritmo del cociente de los argumentos? ¿Ok? Entonces, de acá a acá no solamente integré del último paso, sino que tuve que reacomodar. ¿Y eso por qué lo tengo que reacomodar? Y porque las funciones matemáticas no tienen que tener unidades, los argumentos de las funciones matemáticas. Así que tengo que escribirlo así. Bien, dicho esto, lo único que me resta es despejar B. ¿Sí? Vean que tengo una ecuación que parece complicada, pero bueno, si tomo la exponencial, que es la función inversa del logaritmo, ¿sí? Me queda, por un lado, el argumento que estaba dentro del logaritmo igual a la exponencial de lo que estaba en el miembro de la derecha. Y entonces, de ahí, después de un cierto álgebra, ¿sí? Despejo B. Entonces, vean que me queda una cosa que es
digamos, mágica, ¿sí? Pero ya pude resolverlo, ¿sí? Pude calcular cuánto vale v de t. Ahora vean que obtuve una velocidad como función del tiempo. Vean algo que es interesante. Tenemos esta solución. Esa solución. Esa solución, vamos a graficarla, la voy a graficar más o menos, ¿sí? Ustedes saben que la función exponencial, en función del tiempo, ¿sí? Esta e a la menos, qué sé yo, vamos a llamarla x para ponerle un nombre, ¿sí? E a la menos x. E a la menos x tiene esta gráfica. Para x0 vale 1, ¿sí? Y después, para x grande disminuye, tiende a 0, y para x negativos va a infinito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Así que 1 menos, esto es 1, ¿sí? 1 menos esa exponencial es una función que a ver si me sale graficar, que va a partir, o sea, esta función que está acá, inicialmente para t igual a 0 va a valer 0, y va a ser más o menos así. Esto ahora es en función de t. Va a ser una cosa así. Esa función. Es decir, para t igual a 0, vean que la exponencial con argumento 0, e a la 0 vale 1, así que ese término va a ser 0, por lo tanto la velocidad va a ser 0. Y después, cuando t tiende a infinito, la exponencial tiende a 0, y por lo tanto todo ese término tiende a 1. ¿Ok? Bien, ¿eso qué significa? Que todo esto tiende a 1, significa que la velocidad, cuando tiende a infinito, la velocidad cada vez se va a parecer más al producto mg sobre k. Esa, ¿sí?, es la velocidad con que el objeto se cae en la parte de movimiento rectilíneo uniforme, cuando ya no cambia más la velocidad. Eso es justamente en el caso de que la fuerza viscosa sea igual a la masa, al peso, ¿sí? Esa es la velocidad terminal. La velocidad terminal justamente corresponde, ¿sí?, al caso de que teníamos aceleración cero. Y es el valor límite de ese valor de velocidad. Bien. Y por último, el término K sobre M, ese símbolo, esas cosas que aparecen ahí, la relación entre la masa, ¿sí?, y la constante de la fuerza viscosa, nos determina cuál es el tiempo en el cual la velocidad con que se aproxima a la velocidad terminal. ¿Sí? Cuán rápido, cuán lento. Eso es un tiempo característico. ¿Sí? El cociente, vean que la exponencial, ¿sí?, la función matemática no puede tener unidades. Así que K por M sobre T debe ser un número adimensional. Eso significa que M sobre K, ¿sí?, tiene que tener unidades de segundo, unidades de tiempo. Esa constante M sobre K es el tiempo característico y nos dice, ¿sí?, cuán rápido se va a aproximar la velocidad, cuán rápido se va a aproximar la velocidad de la partícula a la velocidad terminal. Vean, si M sobre K, ¿sí?, es 4, pongan 4 segundos, ¿sí?, prácticamente ustedes pueden agarrar la función que está redondeada, y si M sobre K es 4, ponen T igual a 4 y van a ver que están cerca del 90%. ¿Sí? Y si ponen T igual, vamos, M sobre K igual a 1 para hacerlo más fácil. Si ponemos M sobre K igual a 1, ¿sí?, para T1 estamos cerca del 90% de la velocidad terminal. Si
m sobre k es 1 y pongo t igual a 4, ya tengo casi el 99% de la velocidad terminal. Así que esto es algo característico, ¿sí? Del medio. Y es muy importante que ustedes, bueno, puedan tener en cuenta cuánto vale, digamos, la relación que tienen, ¿sí? Entender este concepto de cuánto se aproxima a la velocidad terminal. A ver, quiero decir, vamos de cero. Si ustedes miran la expresión, esta matemática, ¿sí? Matemáticamente, uno nunca podría llegar a la velocidad terminal, porque es una asíntota. ¿Ok? Es una asíntota. Matemáticamente dice, no, ¿cuándo llega la velocidad terminal de un cuerpo? Y nunca, porque es para tiempo infinito. Pero físicamente, ¿sí? ¿Qué significa que algo alcance la velocidad terminal? Y que alcance la velocidad terminal significa que lo alcance dentro de la precisión con que uno puede determinar las velocidades. Y la precisión con que uno puede determinar las velocidades, bueno, físicamente puede ser del 10%, del 1%, del 1 por 1000. Muy bien. Para tiempos que transcurrieron de 4 veces, ¿sí? M sobre K, 4 veces el tiempo característico, necesitan, digamos, una precisión de más de 1 sobre 10.000 para notar alguna diferencia respecto de la velocidad terminal. Así que para todos los sentidos prácticos, chicos, ¿sí? La velocidad terminal se alcanza, ¿sí? En 4 veces el tiempo característico. Pero que se alcance la velocidad terminal significa que uno asume que se aproxima a esa velocidad terminal o que la función en realidad no es completamente continua y como que... No, la función es continua y físicamente, ¿sí? La adopta y vos no podés reconocer un tiempo posterior, no vas a encontrar ninguna diferencia. ¿Está? Cuando Ok. cuando vos notas diferencias, cuando los instrumentos te dicen, te cambian la lectura, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Muy bien. Ahora, si tu instrumento ya te dice, porque es tan pequeña la diferencia, ¿sí? Ya no te marca más nada, siempre te marca el mismo número, estás en la velocidad terminal, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Con instrumentos normales que tienen precisión del 10%, ¿sí? Bueno, con 3 ya alcanza. ¿Sí? Pero cuando estás trabajando con instrumentos de alta precisión, en el cual estás trabajando en una parte en 1000, una parte en 10.000, con t igual a 4 veces el tiempo característico, no vas a notar ninguna diferencia más. ¿Está? Así que desde el punto de vista práctico, por eso digo 4 veces. Con 4 veces ya está. ¿Sí? 4 veces no tienen ya ningún inconveniente y siguen y no van a notar ninguna diferencia posterior a eso. La lectura que da ahí es la misma lectura que vas a encontrar en tiempos posteriores, inclusive si estás 2 años. ¿Ok? Profe, Perfecto. creo que entendí, pero lo que no entiendo es cuando usted dice lo de 4 veces, ¿por qué 4? ¿Por qué 4? Ok. ¿Tienen calculadora a mano? Sí. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente, porque así no, sí, no me creen, ¿sí? Si no les miento. Vamos a por un lado, vamos a escribir T, vamos a hacer una tabla, ¿sí? Vamos a hacer una tabla, a ver si puedo escribir una tabla T, sí, vamos a poner T0, vamos a poner T1, T2, T3 y 4. Y vamos a por otro lado calcular la función esta, 1 menos E a la menos T sobre 1. ¿Sí? T sobre 1. Para t igual a 0, 1 menos E a la menos T sobre 1 vale 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien. Vamos a poner en vez de t igual a 0, t igual a 1. ¿Cuánto vale? ¿Sí? 1 menos E a la menos 1. 0,63. Perfecto. ¿Sí? 0, ay, ¿dónde estás? 0,
63. Copio. Para t igual a 2. 0,86. Sí. Bien, perfecto. Vamos a seguir haciendo cuentas. 0,86. ¿Esto qué significa? Que cuando está 0,86 ya llegó al 86% de la velocidad límite. ¿Está? Esto se lee así. A t igual a 0 estaba 0, digamos, estaba a velocidad 0, a t igual a 1 está el 63% de la velocidad límite, a t igual a 2 el 86% de la velocidad límite y vamos a t igual a 3. 0,95. Bien, esto es 0,95. Para t igual a 4, 0,98. 98. ¿Sí? Vean que acá ya le falta poquito. ¿Sí? Es el 98%. Es un 2% de diferencia respecto de la velocidad límite. Para t igual a 5, ya que estamos, 0,993, en realidad, 993. 993. ¿Sí? O sea, es un 7 por 1000 de la velocidad límite. ¿Está? Entonces, vean que ya si estoy al 98%, del 95 al 98%, ¿sí? Ya ahí, para todos en muchos sentidos prácticos, ya alcanza, ¿sí? Si tengo algo demasiado preciso, ¿sí? Que resuelvo una parte en 1000, ¿sí? Tendría que esperar hasta el tiempo 5, ¿ok? ¿Entienden la diferencia? Lo que digo es simplemente eso lo que quería contar, ¿sí? Entonces, este tiempo característico, ¿sí? Es interesante para poder, digamos, ver cuánto se tarda en llegar a la velocidad límite. A ver, ustedes dirán, bueno, pero esto que tiene que ver con nosotros. Y depende de lo que están haciendo. Si están haciendo un paracaídas, ¿sí? Ustedes quieren que el tiempo característico sea lo más corto posible. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Y por qué necesitan que sea lo más corto posible? Y para que el tipo estabilice su velocidad, ¿sí? Disminuya su velocidad a la velocidad límite el menor tiempo posible. Obviamente, al cortar el tiempo, después van a ver que eso tiene consecuencias, ¿sí? Si el tiempo característico es muy cortito, el sacudón puede matar a la persona, entonces uno necesita que sea gradual, que no sea instantánea el tiempo característico, porque es lo mismo que golpearse contra el piso. Luego, porque eso haría que cambie la velocidad muy, muy abruptamente. Entonces, lo que hace uno es que, bueno, el tiempo característico tiene que ser tal que no produzca un malestar a la persona. Y eso entonces define cuáles son las alturas mínimas de los distintos paracaídas. ¿Está? Entonces, todo eso tiene que pesarse. Bueno. Ok. Entonces llegamos a este problema, a esta solución. Pero yo quería encontrar, ¿se acuerdan? La velocidad en función del tiempo, que es esta, y también la aceleración en función del tiempo. Entonces, muy bien. Para calcular a partir de la velocidad de la aceleración, ¿qué tengo que hacer? Derivar. Muy bien. Derivo respecto al tiempo. Si derivo respecto al tiempo, ¿sí? La aceleración, vean que me queda g por e a la menos k sobre m por t. Y por lo tanto, ¿sí? Ahora ya puedo escribir las dos soluciones, ¿sí? Pues yo quería b de t y a de t, ¿sí? Escribo las dos soluciones que tengo, porque no solamente el módulo, sino también la dirección y el sentido correspondiente a mi sistema de referencia. ¿Ok? Bueno, vean que, analicemos un poquito el resultado, vean que acá la aceleración vale inicialmente g, ¿sí? Y después va disminuyendo esa aceleración hasta 0. ¿Está? ¿Por qué? Porque partía del reposo y después alcanzaba la velocidad límite. ¿Está? ¿Sí? ¿Ok? Si estuviésemos en caída libre nosotros y abriríamos un paracaídas, el problema es el mismo, pero la velocidad inicial
del cuerpo, que es la velocidad cuando nosotros abrimos el paracaídas, es mayor que la velocidad límite, entonces la aceleración va a ser una aceleración que va a ser distinta de forma. ¿Ok? Así que ahí yo recomiendo que el del paracaidista, que están en la guía, resuélvanlo bien, ¿sí? Porque la aceleración quiere otra expresión distinta. Porque el problema es distinto. ¿Ok? O sea, el planteo es exactamente el mismo, pero no es el mismo, no es la misma expresión final de la aceleración.